para criar a su hija en la pobreza. Esta madre cada día llevaba a su hija a diferentes hoteles de lujo. Y solo se alojaban en la habitación más grande y más cara. Y lo mantuvo así durante 15 años seguidos. Cualquiera que hubiera visto a esta madre e hija, quedaba impactado por su belleza. Pero la madre no permitía que su hija hiciera amigos con nadie. Le inculcaba a la fuerza que excepto su madre todos los demás eran malos. Y solo le permitía leer un libro Bambi. Incluso al ir a una librería debía estar siempre alerta, como si alguien las persiguiera para matarlas. La hija siempre preguntaba a quién estábamos escondiéndonos, pero ella nunca lo decía, y afirmaba que si lo contaba las dos morirían. Muy pronto esta extraña pareja de madre e hija llamó la atención de los empleados del hotel. No dejaban entrar a nadie a limpiar la habitación, y sin parar compraban diferentes muebles. Lo más raro era, que solo llevaban cajas de cartón en lugar de maletas. Dos empleados discutían que debían buscar la oportunidad de mirar qué secretos se escondían en su habitación. Así que el chico, después de lavarles la ropa de las cajas, aprovechó para ofrecerse a ayudar a llevarla a la habitación. Pero ella lo rechazó con frialdad y firmeza de inmediato, lo que aumentó aún más la curiosidad de todos. Entonces acordaron esperar a que ellas cenaran esta noche, y aprovechar cuando no estuvieran en la habitación para mirar. Pronto la madre y la hija fueron al restaurante del hotel a cenar. Pero ella de repente sintió que la mesa era demasiado pequeña, que no estaba a la altura de su hija. De inmediato llamó al camarero para preguntar por qué nos trataban de forma especial. El camarero explicó que era la única mesa que quedaba, pero ella no aceptó esa razón y siguió presionando. Se enojó de inmediato, levantó el mantel y se llevó a su hija, provocando exclamaciones. El dueño del restaurante corrió tras ellas. Le exigió disculpas porque había afectado a los demás clientes. De lo contrario la amenazó con irse de inmediato, con esa hija rara fuera del hotel. Al principio ella no pensaba hacerle caso, pero al oír que mencionaba a su hija, de inmediato le nació el deseo de matar. Lo envió directamente al infierno. Luego, al ir al baño a limpiar la suciedad de sus manos, se encontró por casualidad con un pariente lejano, que de inmediato la reconoció. Dijo que desde que su madre fue asesinada, había desaparecido durante tantos años. Al oírlo no solo fingió no conocerlo, sino que de repente se puso nerviosa y corrió. Quería llevar a su hija a buscar otro hotel donde alojarse. Y en ese momento, varios empleados finalmente entraron en la habitación de madre e hija, y quedaron impactados por lo que vieron, porque la habitación había sido transformada en un mundo de cuento. Evidentemente la madre y la hija trataban el hotel como su casa. Pero ¿por qué no volvían a su hogar y vivían de hotel en hotel? Sobre esta pregunta, la hija le había preguntado más de una vez, pero ella nunca dijo la verdadera razón. Solo sabía que su padre era un pobre mecánico, y su madre era una señorita rica. Su relación fue fuertemente rechazada por la abuela materna. Su padre murió antes de que ella naciera. La causa de su muerte fue asesinado por la abuela. Ese día era el cumpleaños de la niña. Escuchó que cerca había un acuario, y pidió a su madre que la dejara ir sola. Pero ella se lo negó de inmediato, porque madre e hija nunca habían estado separadas, y además al día siguiente debían ir al banco por dinero. Pero ese día la niña insistió mucho, y ella al final aceptó, lo que sorprendió y alegró a la hija, porque era la primera vez que su madre le permitía salir sola. Al día siguiente la niña despidió primero a su madre, pero al irse sentía que algo iba a suceder, y cuando la niña volvió a la habitación para recoger sus cosas, descubrió que el médico del hotel había entrado sin permiso. Se asustó de inmediato, y él intentó abusar de ella, pero ella con su agilidad logró esquivar, y corrió a esconderse en un hueco de un árbol en el bosque cercano. Cuando su madre regresó al anochecer, descubrió que su hija se había ido sin llevar nada, y tras preguntar por todas partes sin encontrarla se puso muy nerviosa. No sabía a dónde había ido. Hasta medianoche la hija no volvió, pero ocultó lo que había pasado con el médico, aunque fingía estar tranquila. Su madre, que más la conocía, notó que algo estaba mal, y además en la habitación quedó la placa del médico. Dedujo que él había intentado abusar de su hija. Para vengarse, esa noche mandó a su hija a otro hotel, y ella atrajo al médico sola, y cuando bajó la guardia lo mató. Luego se llevó a su hija y se marcharon rápidamente. Pero la hija nunca supo que su madre había matado, y mucho menos que en ese momento la policía ya las vigilaba. Pero al investigar se sorprendieron al descubrir que madre e hija siempre usaban documentos falsos. No tenían residencia fija, siempre vivían en hoteles. El oficial se preguntaba de dónde venía su dinero. De inmediato revisaron las cámaras, preparándose para rastrear y capturarlas. Pero en ese momento ya se habían alojado en un nuevo hotel. Por perseguir a un perro, la niña entró por error en una cueva. Escuchó sin querer a una pareja conversando. Decían que en 2 hoteles, varios empleados habían sido asesinados por una mujer de negro, y que había usado un cúter. La niña asustada salió corriendo. De repente sospechó que esa persona era su madre, y enseguida volvió a la habitación a revisar las cosas de su madre. No esperaba realmente encontrar un cúter, y al segundo su madre la descubrió. La hija se sintió muy culpable. Creía que su madre solo mataba para protegerla. Ella la consoló diciendo que no debía sentirse mal, que esos hombres asquerosos merecían morir, que solo estaba limpiando la sociedad de basura. Justo en ese momento, otro huésped, al ver lo bonita que era la hija, quiso acercarse, lo que de inmediato enfadó a la madre. Estaba por sacar su herramienta, pero notó que el personal del hotel la observaba fijamente. Comprendió al instante que había sido descubierta. Como si leyera mentes, salió corriendo con su hija, y justo 2 minutos antes, el hotel había recibido la orden de arresto de la policía.
pero un grupo de personas no logró detenerlas, y ante sus narices ellas escaparon al aeropuerto. Incluso pasaron el control de seguridad, pero en ese instante la madre vio que había policías adelante, y rápidamente se escondió con su hija. Al principio la hija no creyó que fueran policías, pero al escuchar su conversación lo confirmó. No pudo evitar admirar la habilidad de su madre. Después ambas lograron abordar el avión, pero como el dinero casi se había acabado, esta vez solo pudieron alojarse en un hotel más modesto. Mientras tanto un gran número de policías llegaba al aeropuerto, pero ya no encontraron a nadie. El comisario estaba muy inconforme, y ordenó a sus hombres revisar a fondo las cámaras. Hasta 2 días después, recién encontraron algunas pistas. De inmediato llamaron al hotel para confirmar si madre e hija se hospedaban allí. Y al recibir la confirmación, la policía dijo que llegaría enseguida. Pidieron que las vigilaran hasta su llegada. La empleada del hotel prometió con firmeza, pero en cuanto colgó llamó a la madre, avisándole que la policía iba a atraparlas. ¿Por qué dejaría escapar a una asesina? Resulta que la niña el día anterior le había regalado una hermosa corona de flores, deseándole salud y belleza eternas. Al verla recordó a su propia hija adorable, y no tuvo corazón para entregarla a la policía. Así que madre e hija saltaron de la cama, recogieron el equipaje a una velocidad de 120 por segundo para escapar. Cuando llegó la policía en masa, encontraron la habitación vacía. El comisario furioso dijo que nadie podía desaparecer de la nada, y decidió registrar las calles cercanas. Pronto vieron un taxi sospechoso adelante. En un cruce lograron detenerlo, pero al abrir la puerta se quedaron helados, porque dentro no estaban ellas. Era aterrador, parecían haberse esfumado. Luego interrogaron a la empleada del hotel, pero no confesó que fue ella. Inteligentemente se libró de toda sospecha. La policía solo pudo revisar las cámaras de la noche anterior, pero no apareció ni una silueta. Todos se quedaron boquiabiertos, aunque el comisario tuvo una suposición atrevida. ¿Y si en realidad nunca se fueron? Y aún estaban en el hotel. La verdad es que anoche cuando iban a escapar, ella se dio cuenta de repente, que si huían serían vistas en la calle. Como dice el refrán, el lugar más peligroso es el más seguro. Ambas se escondieron tranquilamente en un rincón del vestíbulo del hotel toda la noche, observando cada movimiento de la policía. Y para no alarmar no encendieron las luces, por eso no las descubrieron, hasta que la policía revisó de madrugada las grabaciones posteriores. Finalmente vieron a madre e hija. Lo aterrador fue que ella sonrió a la cámara. Era una burla descarada. El comisario estalló de rabia. Juró que aunque muriera las atraparía. Después de huir, madre e hija fueron primero al banco a sacar dinero. Las dos jugaron a elegir y señalar a un empleado amable e ingenuo. Cuando ella pidió retirar todo el dinero, el empleado quedó tan sorprendido con la cifra que casi se le cae la mandíbula. De inmediato la envió a la oficina del gerente. Debía ver al gerente y firmar. Su instinto le decía que era peligroso no ir, pero era un procedimiento básico y tuvo que aceptarlo. Resultó que el gerente era muy poco serio. Reía y bromeaba con otros, ignorándolas por completo, lo que la hizo sentir muy irrespetada. Aunque ella habló con firmeza de su petición, el gerente trató de disuadirla de no retirar, o perdería una gran suma de intereses. Ella al verlo quiso marcharse, pero la detuvieron, diciendo: está bien, prepararemos el dinero ahora, y secretamente la encerraron en la oficina. Hicieron que un empleado llamara a la policía: era esa asesina. Luego los guardias cerraron de golpe la puerta principal. Eso llamó su atención, pero por suerte la hija había salido a tomar aire. El gerente fingía preparar el dinero para ganar tiempo. Ella ya buscaba una salida de escape, pero cada movimiento era vigilado por cámaras. La policía aún iba en camino. Cuando el gerente terminó de preparar el dinero, la policía aún no había llegado. Así que intentó seguir hablando para demorar, pero al tomar el dinero escuchó sirenas afuera. De inmediato agarró unas tijeras y lo apuñaló. Los empleados afuera notaron algo raro y pidieron abrir la puerta. Ella, desesperada, recogió el dinero esparcido en su bolso y rompió el vidrio con un golpe. Logró salir del banco con el dinero y se reunió con su hija que esperaba afuera. En ese momento la policía llegó, pero no las vieron escondidas detrás. Ellas planeaban tomar un barco a una isla y no volver jamás, pero camino al muelle, fueron descubiertas por policías escondidos. Lo peor fue, estaban acorraladas, debajo estaba el mar profundo, y decidieron lanzarse directamente, intentando nadar hasta la otra orilla. Cuando la policía llegó allí, solo vieron billetes flotando en el mar, pero de ellas no había rastro. Aunque lograron escapar a otra ciudad, había algo importante que las preocupaba. El dinero casi se les había acabado. Mientras estaban angustiadas, la madre recordó de pronto que aún tenía unas tierras de decenas de hectáreas. Rápidamente contactó a un agente para venderlas. Muy pronto apareció un comprador, y resultó ser el padre, que llevaba años muerto. Este hombre, para enfrentarse a la hija, había usado muchos métodos atroces, y ahora al fin esperaba el momento de atraparlas. Ordenó a su mayordomo contactar a la policía, preparando la captura de madre e hija. La Fuerza Especial Internacional organizó el plan. Ya 7 años antes, los agentes habían estado desconcertados por un homicidio, hasta que 5 países compararon huellas de 5 escenas, y al ponerlas juntas, coincidieron con las de la madre. Desde entonces, casi en todos los lugares donde vivieron, ocurrieron asesinatos. Su único motivo era uno: no permitir que nadie tocara a su hija. Las víctimas, sin excepción, habían intimidado a la niña antes de morir.
Y ahora el padre supuestamente muerto apareció, declarando que no había muerto, y avisó a la policía que las arrestaran. Ese misterio dejaba perplejos a los agentes especiales. Madre e hija no sabían que este pariente seguía vivo, solo que frente a la orden de arresto, debían actuar con cautela. En un rincón hallaron un teléfono público. Querían sonsacar a la gente la identidad real del comprador misterioso. Pero él había firmado un acuerdo de confidencialidad. Solo en el encuentro de ambas partes podría revelarse la respuesta, para evitar una trampa. Ellas subieron a la cima de la montaña para observarlo todo desde allí. El agente esperaba en la oficina a los clientes. La hora del trato había llegado. Parecía que la mujer también debía aparecer. La policía ya estaba en el lugar, lista para arrestarlas. La madre en medio del peligro. Había luchado durante más de 10 años. Su instinto le decía que no era tan simple, porque ya había pasado mucho tiempo, y el comprador aún no aparecía. Cuando estaban por irse, la hija de repente en el reflejo del espejo vio un coche estacionado. La madre al mirar se quedó helada, y enseguida la llevó a esconderse. No sabía si fue a propósito o por descuido. Ese hombre llevaba décadas sin cambiar de coche. La madre reconoció al instante al dueño del vehículo. El padre esperaba a que ella no tuviera dinero, para en ese momento darle un golpe mortal. La madre no entendía por qué tanta complicación, hasta que miró a su hija. Esa era su verdadera crueldad, arrebatarle a la hija que era su vida. La hora del trato se había excedido. Parecía que no habría transacción hoy. Él mandó al chofer a casa. La policía canceló la misión, y regresaron a la comisaría. Ya era medianoche. La madre con su hija llegaron en silencio a la antigua casa. Al ver la silueta junto a la ventana, la rabia en su corazón volvió a arder. La criada llevó medicinas a la mesa, y terminó su jornada. Regresando a casa, de pronto un cuchillo en su garganta. La madre ya se había infiltrado. Arrojó el bastón a la hija, preparándose para una íntima charla familiar, exigiendo saber por qué había puesto la trampa. El padre le mostró a las víctimas muertas en sus manos. Ellos no eran malas personas, y aún así murieron brutalmente. Estaba claro que la madre estaba enferma. Él propuso que al menos tuviera compasión de su nieta, que la dejara quedarse. Solo en una familia feliz crecería bien, y podría recibir buena educación. De lo contrario sería otra como su madre. Ella no esperaba que él tuviera la cara de decir eso. El padre no se defendió, y sacó de un lado una caja. Dijo que la contraseña era su fecha de nacimiento. La madre no se dejó engañar por palabras dulces. Abrió la caja. Estaba llena de billetes, y superaba con creces el valor de esas tierras. Su única petición era que lo perdonara. Al verlas cada día en los titulares, él sabía que todo era culpa de la familia de origen. Incluso pensaba que la madre de ella merecía morir. Ahora era momento de compensar. No solo dar dinero, también planeaba enviarlas al extranjero en secreto, para que su nieta creciera en un entorno sano. La madre por supuesto no creyó esas mentiras. Tomó la caja y huyó con su hija. No podían tomar un taxi. Decidieron subir a un camión. Con todas sus fuerzas lanzaron la caja al vehículo. Corrió enseguida a buscar a los agentes, pues madre e hija estaban en el edificio hace un momento. Él no quiso hablar de trabajo. Ordenó a la policía rastrear la maleta. Dentro había un localizador. La vida de la madre no importaba. Solo quería viva a su nieta. La policía siguió la señal. Tras un buen tiempo, lograron detener el camión. Lamentablemente, solo estaba la caja dentro. Madre e hija no se habían ido. Escucharon la llamada en la casa. Ese hombre contactaba mercenarios, ordenando que mataran a la madre, y que le devolvieran a su nieta. Todo había sido una farsa. Ella pidió a su hija que pasara lo que pasara en la habitación, no entrara. Si algo salía mal, debía huir y no volver jamás. La madre abrió la puerta. Se acercó poco a poco al objetivo, pero él ya estaba preparado, y la golpeó con un bastón. La chica tenía mucho miedo. El anciano continuaba con su ataque, sin mostrar compasión alguna. Incluso recogió el cuchillo del suelo. Todas esas palabras resultaron ser falsas. La madre le lanzó una copa. La hija estaba muy preocupada. Corrió dentro de la habitación, queriendo impedir que atacara a su madre, pero recibió una bofetada y quedó inconsciente. A él no le importaba su nieta. Solo quería usarla para enfrentar a su hija. La madre furiosa tomó una pluma y le atacó brutalmente el ojo. Él la golpeó y la lanzó lejos. Sacó la pluma y la tiró al suelo. Luego la estranguló con intención de matarla. La hija inconsciente despertó, le agarró la cabeza, y lo apuñaló de nuevo con fuerza. No terminó ahí. La chica fuera de sí. Atacaba frenéticamente a su abuelo. La madre al ver eso, sintió miedo. Eso nunca fue lo que ella quería. No deseaba que su hija terminara como ella, con las manos manchadas de sangre. La hija dijo que ya había crecido, y debía cuidar de su madre. Pero ahora no tenían nada de dinero. Los billetes de la caja estaban marcados. No podían usarlos. Tenían que encontrar dinero en otro lugar. Ambas comenzaron a usar pelucas, para esconderse entre la multitud. Esa vida no era lo que la madre quería. Ella debía buscar una forma de cambiar el entorno de su hija, para no mancharle las manos. Decidió ir sola. Antes de irse le pidió a su hija recordar que no era igual a ella, que tendría una vida mejor. La madre esperó mucho en la calle, hasta que casi todos terminaron su jornada. Entró en una joyería, lista para llevarse algunas cosas. Esperó hasta la medianoche. La chica fue despertada por ruidos en la casa. Se acercó a la bolsa. Estaba llena de joyas, y con manchas de sangre. Siguió el ruido y descubrió que su madre estaba herida. Fue una acción desesperada. Antes solo atacaba para proteger a su hija. Ahora había tomado otro camino, del que no había regreso. La madre decidió cambiar. No podía permitir que su hija aprendiera lo malo de ella. Pero primero debía atender lo urgente.
cuidar la herida de su madre. Al tomar la medicina, un joven la descubrió, le resultaba familiar, comparó con la orden de arresto y confirmó su sospecha. De inmediato llamó a la policía. La madre tomó un calmante, y notó a su hija nerviosa. Al escuchar lo ocurrido con el joven, la madre decidió salir esa misma noche del país. Apenas salieron por la puerta, la policía rodeó el hotel. Intentaron mezclarse en la multitud, pero la herida llamó rápidamente la atención. Las fuerzas especiales las descubrieron. La madre corrió con su hija a un rincón, pero lamentablemente, por más que se esforzaran no podía correr rápido. La soltó y le pidió no mirar atrás. Un agente tomó el arma de su compañero y disparó sin dudar. La hija escuchó el disparo y no miró atrás. La madre estaba agonizando, ya no podía protegerla. Antes de morir solo deseaba que recordara la historia de Bambi. Những thứ này đều là của con. Vẫn không thay đổi sắc mặt, anh ta chính là một người lính trẻ đầy khí thế. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nhưng tình hình của Koyuki rất nguy kịch. Còn cả của ông ngoại nữa.